como vives aquí sin pagar renta, vas a pagarme trabajando como mi sirvienta. Vieja inútil. El plato de cerámica estalló contra el gabinete de la cocina, y la salsa salpicó mis rodillas mientras me agachaba a limpiarlo. Fue entonces cuando escuché esas botas militares tan familiares golpeando el piso de madera. David había oído cada palabra envenenada que su esposa me acababa de escupir. Lo que pasó después destaparía meses de mentiras cuidadosamente planeadas. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame en los comentarios de dónde eres. Créeme, necesitas ver cómo esta víbora manipuladora terminó cayendo. Pero déjame retroceder y contarte cómo una mujer como yo acabó de rodillas, tallando comida del suelo mientras una muchacha joven, lo bastante como para ser mi hija, me miraba desde arriba como si fuera una reina retorcida. Soy Margaret Foster, a mis 63 años, pensé que ya tenía la vida resuelta. Una jubilación cómoda, mi casa pagada en un suburbio de Atlanta, y una salud decente. Hasta que el Dr. Williams encontró algo en mi mamografía de rutina que lo cambió todo. El tumor es agresivo pero tratable con cirugía inmediata, me explicó. Sin embargo, su seguro tiene vacíos importantes. Estamos hablando de unos $87,000 de tu bolsillo. Mis ahorros de toda la vida eran quizá 28,000. La cuenta era simple y aterradora. Esa misma noche, mi hijo David llamó desde Fort Bragg. Con 38 años, era un oficial de carrera en el ejército. Práctico, decidido y, por suerte, generoso en una crisis. Mamá, vamos a vender la casa. Usa el dinero para la cirugía y tu recuperación. Jennifer y yo ya lo hablamos. Te vas a venir a vivir con nosotros mientras te repones. David, no quiero interrumpir sus vidas. No lo harás. Queremos tenerte cerca. Después de perder a papá, la idea de que pases por esto sola, su voz se quebró. No voy a arriesgarme. Su esposa, Jennifer, se unió a la llamada. Estamos muy emocionados de tenerte aquí, mamá Foster. En realidad, será en el momento perfecto. La casa se vendió en menos de 3 semanas. Después de pagar los gastos médicos, me quedaron $19,000, lo suficiente para rentar un pequeño departamento cuando me recuperara y encontrara trabajo, pero no para independizarme de inmediato. Aquí es donde la historia se empieza a poner interesante. David y Jennifer rentaban un pequeño adosado, pero, considerando mis necesidades de recuperación, decidieron comprar una casa adecuada, con espacio para todos. David usó mi dinero restante como enganche y puso la escritura a mi nombre por cuestiones de impuestos. Algo sobre proteger mis bienes, dijo. Así la casa es tuya, mamá. Pero vamos a vivir todos juntos como familia, me explicó. Cuando estés completamente recuperada, si quieres tu propio lugar, podemos vender y dividir las ganancias. Jennifer sonrió con calidez. Aunque, siendo sincera, esperamos que quieras quedarte. Es bonito tener a la familia cerca. El sótano fue convertido en mi suite de recuperación, con baño de calidad médica, una pequeña cocineta y entrada independiente. Todo un trabajo profesional que David organizó mientras yo seguía en el hospital. Las primeras 6 semanas fueron realmente maravillosas. Jennifer me llevaba a las citas, me preparaba sopa casera cuando estaba agotada y veíamos juntas películas antiguas. Empecé a pensar que este arreglo era una bendición disfrazada. Jennifer ha sido un verdadero ángel, le dije a David en una videollamada. No sé qué habría hecho sin ella. Ella te adora, respondió. Ayer me dijo que tenerte aquí ha sido lo mejor de todo el año. Pero la semana antes de que David se desplegara a Alemania por 6 meses, algo cambió. Jennifer empezó a volverse distante, menos disponible y un poco impaciente con mis preguntas. La observé desde mi ventana mientras se despedía de David, interpretando a la perfección el papel de esposa militar ejemplar. En cuanto el auto desapareció, se giró y me miró directamente. Por apenas un segundo, vi algo frío y hambriento en su expresión. Luego sonrió y me saludó, pero la calidez nunca llegó a sus ojos. 2 días después, la nuera cariñosa con la que había estado viviendo desapareció por completo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, Jennifer era demasiado astuta para eso. Todo empezó con pequeñas invasiones de límites que parecían casi accidentales.
3 días después de que David se fue, entró a mi espacio sin tocar, justo cuando me estaba vistiendo. Sin previo aviso, empujó la puerta como si fuera su dueña. «Ay, perdón», dijo, sin apartar la vista ni retroceder. «Te traía tu correo». «Quizá la próxima vez toca antes», sugerí, cerrándome la bata. «Claro, aunque, al final, esta es una sola casa», hizo una pausa intencional. «Pero tienes razón, la privacidad es importante para los huéspedes». «Los huéspedes». Qué elección de palabras tan interesante para alguien que llevaba semanas llamando a este lugar nuestro hogar familiar. A la mañana siguiente, apareció una nota mecanografiada bajo mi puerta. «El ruido matutino se escucha más de lo esperado. Por favor, mantén las actividades antes de las 9 de la mañana al mínimo absoluto. Gracias, Jai». La leí 2 veces. Hice café en silencio, caminé de puntillas, casi no encendí la pequeña televisión, pero, al parecer, existir antes de la hora de despertar de Jennifer era un problema. Esa noche se presentó con una cacerola en las manos. «Hice extra de cazuela de atún para la cena», anunció con entusiasmo. El olor me golpeó de inmediato, una cantidad abrumadora de cebolla, algo que ella sabía perfectamente que no podía comer por mi reflujo ácido. Se lo había mencionado varias veces durante mi recuperación. Es un detalle, pero la cebolla de verdad no me cae bien. «Ah, cierto, se me olvidó por completo», chasqueó los dedos de manera teatral. «Mi error. Supongo que tendrás que arreglártela sola para la cena esta noche». Arreglártela sola para la cena. Como si fuera una romie que no había aportado para el súper. Aquí es donde Jennifer me subestimó. Podría estar recuperándome de una cirugía, pero no me estaba recuperando de 63 años leyendo a la gente. Había navegado la política de oficina, criado a un hijo en una adolescencia difícil, administrado presupuestos familiares en plena recesión. Reconocía la manipulación cuando la veía. La pregunta era si esto era una prueba calculada o si la verdadera personalidad de Jennifer estaba saliendo ahora que no tenía público. Esa noche subí pensando que tendríamos nuestra cena compartida de siempre. O Jennifer levantó la vista con fingida sorpresa. «Solo hice suficiente para mí esta noche. Supuse que querrías cenar en tu propio espacio, ya que tienes esa bonita cocineta». Mi propio espacio. Una parrilita eléctrica y un mini refrigerador difícilmente constituían una cocina independiente. «Podría preparar algo sencillo aquí arriba», sugerí. «En realidad, estoy esperando una llamada de mi hermana. Puede que me ponga sentimental, cosas de familia, ya sabes». Puso cara de simpatía. «¿Te molestaría darme privacidad esta noche?». Mientras bajaba con un sándwich de crema de cacahuate en las manos, escuché a Jennifer hablando por teléfono, no con ninguna hermana, sino con alguien llamada Ashley. Riéndose de cómo por fin estaba recuperando la casa para ella sola. Me senté en mi pequeño espacio, cenando mi comida improvisada, y entendí que estaba viendo el inicio de una campaña deliberada. Jennifer no solo era desconsiderada, era estratégica. Pero si creía que yo iba a aceptar cualquier trato que quisiera darme, estaba subestimando seriamente a Margaret Foster. Esa misma noche empecé un cuaderno, anotando fechas, horas y frases exactas. No porque tuviera un plan específico, sino porque necesitaba entender el juego que estábamos jugando. Y, más importante aún, necesitaba descubrir cómo ganarlo. Algo me decía que esto apenas comenzaba. Para la 4ª semana del despliegue de David, Jennifer había perfeccionado su táctica hasta volverla casi artística en su crueldad. Empezó a organizar noches de chicas todos los jueves, lo que significaba que yo debía evitar el piso principal para darles privacidad. A través de las rejillas de calefacción, podía oírla entretener a sus amigas con historias sobre su difícil situación de convivencia. «Es desgarrador ver a la familia luchar después de un trauma médico», le decía a alguien, con la mezcla perfecta de preocupación y martirio. «Los cambios de personalidad pueden ser tan difíciles de manejar». Por poco me atraganto. ¿Cambios de personalidad? Yo era la misma de siempre. «Se ha vuelto tan dependiente desde la cirugía», continuó Jennifer, siempre pidiéndome que haga cosas por ella y luego enojándose si no las hago exactamente como quiere. Ayer, hasta criticó cómo le doblé la ropa.
Yo le había mencionado que el suavizante de telas me provocaba comezón en la piel. Un hecho médico, no una preferencia personal. Pero Jennifer lo estaba presentando como prueba de que yo tenía exigencias irrazonables. En lugar de confrontarla directamente, decidí reunir municiones. Empecé a documentarlo todo con detalle, grababa sus conversaciones telefónicas cuando podía, fotografiaba evidencias, tomaba notas meticulosas. A la mañana siguiente, tocó una vez y entró antes de que pudiera responder. «Buenos días», mamá Foster dijo, pero la calidez había desaparecido por completo de ese apodo. He estado pensando en cómo hacer que esta convivencia sea más sostenible. Me entregó una hoja impresa titulada Expectativas de contribución al hogar. Limpieza profunda de todos los baños cada semana. Trapeado diario de los pisos de la cocina. Toda la lavandería de la casa, incluyendo prendas delicadas. Hacer las compras completas del súper y preparar todas las comidas. Lavar ventanas por dentro y por fuera. Jennifer, esto es bastante extenso. Algunas tareas podrían ser demasiado pesadas todavía. ¿Pesadas? Ya tienes autorización para actividades normales desde hace más de 2 meses. Su voz tenía filo ahora. Pensé que apreciarías la oportunidad de contribuir de manera significativa. Claro que quiero ayudar, pero esto me parece que... David trabaja increíblemente duro para mantener esta casa, me interrumpió, y yo he estado manejando todo lo demás mientras también cuido de ti. Esto solo equilibra las cosas de manera justa. La frase cuidar de ti casi me hizo reír. Si servir comida incomible y desterrarme al sótano contaba como cuidado, Jennifer tenía una definición muy peculiar del término. Entiendo, respondí en voz baja, pero ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Esa misma tarde, mientras tallaba la tina de su baño, llamé desde mi celular a mi antigua iglesia. Pastor Williams, habla Margaret Foster. Necesito orientación sobre recursos para adultos mayores en situaciones familiares difíciles. Señora Foster, lo que me está describiendo suena preocupante. ¿Ha oído hablar de los servicios de protección para adultos? No, no lo había hecho, pero estaba a punto de aprender. También hay servicios legales específicos para personas mayores, continuó. Y opciones de vivienda temporal si necesita salir de una situación insegura. Por primera vez en semanas, sentí que tenía opciones más allá de simplemente soportar la campaña de Jennifer. Esa misma tarde tomé 2 decisiones importantes. La primera, empezaría a construir un caso con la misma meticulosidad con la que Jennifer estaba construyendo el suyo. La segunda, me comunicaría con David de forma más directa, sin esperar a sus llamadas programadas. Si Jennifer quería jugar con una mujer mayor, estaba a punto de descubrir que esta mujer ya había aprendido uno que otro truco en sus 63 años, y que apenas estaba comenzando. 3 semanas después de que Jennifer implementara su programa de contribución, hice un descubrimiento que cambió por completo mi comprensión de lo que estaba enfrentando. Mientras limpiaba su recámara, una de mis tareas asignadas, encontré un borrador de correo electrónico escondido dentro de un libro en su mesa de noche. La línea de asunto me heló la sangre: consulta urgente por cambios de conducta. El correo estaba dirigido a la doctora Patricia Endris, especialista en geriatría. Busco una consulta urgente sobre los alarmantes cambios de conducta de mi suegra desde su cirugía. Ha mostrado una creciente paranoia, afirmando que la trato mal cuando no he hecho más que cuidarla. A menudo parece confundida sobre nuestras conversaciones y ha comenzado a extraviar objetos, para luego acusarme de esconderlos. Cada palabra era una mentira, pero redactada con un lenguaje perfectamente profesional. Jennifer había investigado exactamente cómo evalúan los médicos el deterioro cognitivo. Fotografié el borrador de inmediato, con las manos temblando. Esto no era crueldad al azar. Era un plan detallado para que me declararan mentalmente incompetente. Pero el verdadero error de Jennifer fue confiarse demasiado. Esa noche la escuché hablando por teléfono con alguien, en un tono más alto de lo habitual. Doctor Aris, le habla Jennifer Coleman. Necesito programar una evaluación urgente. Sí, la condición de mi suegra ha empeorado significativamente. Necesito documentación profesional de su deterioro en el juicio. Alcancé a grabar la mayor parte de la conversación en mi celular, incluyendo cuando Jennifer dijo:
Necesito algo por escrito que muestre que ya no puede tomar decisiones sensatas sobre su situación de vivienda. Esta vez logré enviar el archivo de audio a la cuenta personal de David, con un asunto claro, urgente: escucha esta grabación. 2 días después, David llamó para nuestra videollamada habitual. Jennifer apareció casi de inmediato, sentándose a mi lado con su sonrisa ensayada. Pero algo en el aire se sentía distinto. Aquí están mis 2 damas favoritas, dijo David, aunque su voz sonaba más cuidadosa que de costumbre. Estamos bien, respondió Jennifer con suavidad. Aunque tu mamá ayer parecía confundida sobre su horario de citas. ¿Verdad, mamá Foster? No tenía ninguna cita programada, alcancé a decir, pero David me interrumpió. En realidad, mamá me envió algo interesante hace poco, una grabación de audio. Jennifer se quedó completamente inmóvil. No estoy segura de qué se trata, respondió, pero un dejo de tensión se filtró en su voz. Era una grabación tuya hablando con una doctora sobre evaluar a mi madre por deterioro cognitivo, dijo David. En ella pediste específicamente documentación que diga que no puede tomar decisiones sensatas. ¿Quieres explicarme eso? El silencio que siguió pareció no terminar nunca. David, puedo explicarlo, dijo por fin Jennifer. Tu mamá ha estado teniendo episodios, y yo solo estaba explorando opciones para ayudarla. ¿Qué episodios?, preguntó David. Sé específica. Se confunde con las cosas, olvida conversaciones, hace acusaciones. Jennifer hablaba cada vez más rápido, claramente improvisando. Solo intentaba obtener orientación profesional. Mamá, interrumpió David, mirándome directamente, ¿te confundes con las cosas? ¿Olvidas conversaciones? No, respondí con firmeza. No estoy confundida con nada, pero sí me preocupa que se me programen evaluaciones psiquiátricas en secreto basadas en síntomas inventados. El rostro de Jennifer se puso rojo. David, no entiendes lo que ha sido esto para mí. Jennifer, su voz se volvió peligrosamente baja, quiero que dejes de hablar ahora. Cuando terminó la llamada, Jennifer se volvió hacia mí con furia abierta. Grabaste mi conversación privada. Violaste mi privacidad. Tú planeabas hacer que me declararan mentalmente incompetente con base en mentiras. Estás paranoica y delirando. Esa llamada lo demuestra. No, dije con calma. Esa llamada demuestra que eres peligrosa. Lo que Jennifer no se daba cuenta era que acababa de cometer el error crucial que terminaría destruyéndola. Había mostrado sus verdaderas intenciones directamente a David. Y mi hijo era mucho más inteligente de lo que ella le había dado crédito. Después de que mi llamada grabada llegara a David, el enfoque de Jennifer pasó de la manipulación sutil a la guerra abierta. Te hice una cita, anunció a la mañana siguiente, agitando una confirmación impresa. Doctora Patricia Aris, psiquiatra geriátrica. Lunes a las 2 de la tarde. No necesito ver a un psiquiatra. Yo creo que sí. Tu comportamiento reciente, grabar conversaciones privadas, hacer acusaciones paranoicas, indica que necesitas una evaluación profesional. Jennifer, no puedes obligarme a ver a ningún médico. En realidad, como tu cuidadora principal mientras David está desplegado, si puedo abogar por la intervención médica necesaria, respondió con una sonrisa afilada como navaja. Especialmente cuando alguien muestra deterioro en su juicio y distorsión de la realidad. Estaba retorciendo todo. Mi defensa razonable la estaba pintando como prueba de inestabilidad mental. No voy a ir. Entonces llamaré a David y le diré que te has vuelto completamente poco cooperativa con tu atención médica. ¿Cómo crees que saldrá esa conversación? En vez de seguir discutiendo, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. ¿Sabes qué, Jennifer? Haz esa llamada ahora mismo. Pongamos a David en la línea y hablemos juntos de mi salud mental. Por un instante, su confianza titubeó. No creo que sea necesario. Yo sí. Llámalo ahora mismo. Dile que me niego a recibir atención médica y que estoy actuando paranoica. A ver qué dice. Jennifer me miró, dándose cuenta de que acababa de descubrir su farol. Esa misma tarde, mientras estaba en su clase de yoga, actué en varios frentes. Primero, llamé a servicios de protección para adultos y denuncié lo que estaba pasando. Señora,
Lo que describe constituye abuso hacia un adulto mayor, dijo la trabajadora social. Podemos abrir una investigación de inmediato. Segundo, llamé directamente a David a su número personal. Mamá, ¿estás bien? David, Jennifer está intentando obligarme a someterme a una evaluación psiquiátrica con una doctora que ya está predispuesta con información falsa sobre mi estado mental. Quiero que sepas que estoy completamente lúcida y no pienso aceptar eso. ¿Te programó para qué? Una evaluación psiquiátrica. Afirma que puede obligarme porque es mi cuidadora principal. Mamá, ella no es tu tutora legal. No tiene absolutamente ninguna autoridad sobre tus decisiones médicas. Ella dice que sí. Está mintiendo. Escúchame bien, tienes el derecho absoluto de rechazar cualquier tratamiento médico. Jennifer no tiene ningún poder legal sobre ti. El alivio me recorrió entera. David, hay algo más. He estado documentando todo lo que ha dicho y hecho desde hace semanas. Tengo grabaciones, fotografías y notas detalladas con fechas y horas. Mándame todo lo que tengas. Cada una de las pruebas, me pidió David. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Voy a regresar antes. Me aprobaron un permiso de emergencia familiar. ¿Cuándo? Estaré ahí el miércoles por la tarde. Mamá, hasta entonces, ten mucho cuidado. No dejes que te aísle ni que controle tu comunicación con nadie. Al colgar, sentí algo que no había experimentado en meses, esperanza genuina. Jennifer pensaba que me estaba acorralando, pero en realidad lo que había logrado era obligarme a encontrar mi fuerza y contraatacar. Solo quedaban 5 días para el miércoles. Tenía que aguantar sin que ella se diera cuenta de que su plan perfecto estaba a punto de derrumbarse por completo. Pero Jennifer aún no había terminado conmigo. El fin de semana antes del regreso de David, su comportamiento se volvió cada vez más errático y vengativo, como alguien que sabe que está perdiendo el control. El sábado por la mañana, encontré toda mi ropa metida en bolsas de basura junto a la lavadora. Pensé que querrías lavar todo, dijo con una falsa inocencia. Algunas de tus cosas olían un poco a humedad abajo. Nada olía a humedad. Solo quería obligarme a lavar todo mi guardarropa para demostrar su poder. El domingo, me sirvió una cena tan salada que era casi incomible, y luego fingió preocupación cuando no pude terminarla. Has estado comiendo muy poco últimamente. Me preocupa que bajes de peso de forma poco saludable. Cada interacción estaba diseñada para fabricar pruebas de mi supuesto deterioro y poder contárselo a cualquiera que preguntara. Pero el lunes por la mañana, Jennifer cometió el error que sellaría para siempre su destino. Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente alguna de sus amigas, y no se dio cuenta de que su voz se escuchaba claramente por toda la casa. La vieja loca por fin está empezando a quebrarse, dijo, con obvia satisfacción. David se va a sorprender cuando vea cuánto ha decaído. Tengo suficiente documentación para demostrar que necesita atención institucional de tiempo completo. Tomé mi teléfono y grabé toda la conversación, incluyendo cuando Jennifer dijo, para el jueves, David me va a estar rogando que le ayude a encontrar un buen asilo. Problema resuelto. Esa misma tarde, Jennifer anunció que se iría de viaje una noche para visitar a su madre. Última oportunidad de tener un poco de paz antes de que David regrese y arruiné todo, dijo con una dulzura falsa. En cuanto su auto salió de la entrada, actué sin titubear. Llamé al pastor Williams. Necesito quedarme esta noche en la casa de huéspedes de la iglesia. Tengo que estar en un lugar seguro mientras me preparo para el regreso de mi hijo. Claro, señora Foster, venga de inmediato, respondió él. Empaqué una bolsa con toda mi documentación, las grabaciones en mi teléfono y las fotos de los correos falsos que Jennifer había creado. Luego llamé a David. Mamá, ¿qué pasa? Esta noche me voy de la casa. Me quedaré en mi iglesia hasta que llegues mañana. ¿Pasó algo? Está escalando muy rápido, David. Y tengo nuevas grabaciones de ella admitiendo que está armando un caso para internarme en un asilo antes del jueves. Jesús. Mamá, ¿estás segura ahora mismo? Sí. Ella no vuelve hasta mañana. Pero David, cuando se dé cuenta de que no estoy, va a entrar en pánico y probablemente te llame con alguna historia dramática sobre que estoy perdida o confundida.
Que lo intente. Mamá, cuando llegue mañana, vamos a terminar con esto de una vez por todas. Esa noche, dormida tranquilamente en la cómoda habitación de huéspedes de la iglesia, sentí una serenidad genuina por primera vez en meses. Nada de andar con cuidado, sin manipulación psicológica, sin estar en alerta constante. Pero también sabía que la reacción de Jennifer al descubrir que me había ido sería rápida y desesperada. Se daría cuenta de que su plan se estaba viniendo abajo y recurriría a tácticas cada vez más peligrosas. El martes por la mañana, mi teléfono empezó a sonar a las 6 en punto. Jennifer ya había descubierto que no estaba en casa, y estaba a punto de jugar su carta más desesperada. La pregunta era si David vería la verdad, o si al fin darían fruto sus meses de manipulación. La primera llamada de Jennifer llegó exactamente a las 6:03 de la mañana. Margaret. Margaret, ¿dónde estás? Llegué a casa y no te encuentro por ningún lado. Su voz estaba perfectamente calculada, preocupada, con un toque de pánico, como si fuera una cuidadora devota que acababa de descubrir que su paciente confundida se había escapado. Estoy perfectamente a salvo, Jennifer. ¿A salvo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde estás? ¿Estás confundida sobre dónde vives? Incluso ahora, seguía intentando pintarme como desorientada. Me estoy quedando en otro lugar hasta que David regrese esta tarde. Margaret, este es exactamente el tipo de comportamiento preocupante que he estado tratando de corregir. No puedes desaparecer sin avisar. ¿Y si hubieras tenido una emergencia médica? ¿Y si te hubieras perdido? Estaba construyendo su narrativa en tiempo real, pero yo ya no jugaba su juego. Jennifer, tengo grabaciones tuyas planeando internarme en una institución para el jueves. Esta conversación se acabó. Colgué. El teléfono sonó de inmediato otra vez, pero no contesté. 20 minutos después, David me mandó un mensaje. Jennifer llamó diciendo que desapareciste anoche y que está preocupada por tu estado mental. ¿Estás bien? Le respondí, completamente bien. Estoy en la casa de huéspedes de la iglesia. Tengo nuevas grabaciones de ella admitiendo todo. No creas nada de lo que te diga. A las 8 en punto, Jennifer llamó directamente a David. Lo sé porque él me llamó justo después. Mamá, Jennifer dice que dejaste una nota diciendo que ya no aguantabas más y que está aterrada de que puedas lastimarte. David, eso es completamente falso. No dejé ninguna nota. Le dije exactamente a dónde iba y por qué. Me lo imaginé. Pero mamá, está amenazando con llamar a la policía y reportarte como desaparecida y con demencia. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Pero cuando la policía me encuentre sana y coherente en la iglesia, su credibilidad va a quedar por los suelos. A las 10:30, el pastor Williams tocó a mi puerta. Señora Foster, la policía está aquí. Recibieron un reporte de persona desaparecida, una mujer mayor con posible deterioro cognitivo. Sonreí con frialdad. Jennifer había jugado su carta más arriesgada, y había perdido. Me reuní con los oficiales Rodríguez y Chen en el vestíbulo de la iglesia. Se comportaban con profesionalismo, pero era evidente que dudaban del reporte que habían recibido. Señora, estamos respondiendo a un informe de persona desaparecida que presentó su nuera, dijo uno de ellos. Afirma que salió de casa durante la noche y que podría estar confundida. Oficiales, no estoy desaparecida, confundida ni tengo ninguna discapacidad, respondí con firmeza. Salí temporalmente de la casa de mi hijo por el acoso constante de su esposa, y me estoy quedando aquí hasta que él regrese de su despliegue esta tarde. A nosotros nos parece que está completamente lúcida y orientada, observó el oficial Rodríguez. ¿Puede decirnos por qué su nuera podría pensar que estaba desaparecida? Porque he estado inventando una historia falsa sobre un supuesto deterioro mental para internarme en una institución. Cuando me fui por voluntad propia, arruiné su plan. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Señora, lo que describe podría considerarse abuso contra una persona mayor, dijo el oficial Chen con voz suave. ¿Le interesa presentar una denuncia? Aún no, mi hijo se encargará de la situación cuando llegue esta tarde. Pero gracias por informarme que es una opción. Cuando la policía se fue,
Llamé a David para ponerlo al tanto. ¿De verdad llamó a la policía?, preguntó con una furia apenas contenida. Los reportó como desaparecida y con demencia. Los oficiales lo notaron de inmediato. Bien, mamá. Aterrizo a las 3 de la tarde. Nos vemos en la casa a las 4. Es hora de que Jennifer y yo tengamos una conversación que nunca olvidará. David, ¿qué planeas? Justicia respondió simplemente. Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que el día siguiente traería el ajuste de cuentas que Jennifer había hecho todo por evitar. El miércoles, a las 3:45 de la tarde, me paré en el porche de la casa que legalmente me pertenecía, con la llave en la mano, pero dudando. 6 meses atrás había sido mi refugio, hoy, se sentía como entrar a un campo de batalla. El auto rentado de David entró en la entrada mientras yo reunía valor. Se veía agotado por el viaje, pero con una determinación que me recordó a su padre, callado, enfocado y absolutamente inamovible cuando tomaba una decisión. ¿Lista para esto, mamá? He estado lista desde hace meses. Entramos juntos a la casa. Jennifer apareció de inmediato desde la cocina, con el rostro perfectamente maquillado de alivio y preocupación. Margaret, gracias a Dios que estás a salvo. Me preocupé mucho cuando desapareciste así. Basta, dijo David en voz baja. David, respondió Jennifer, cambiando sin esfuerzo su actuación a la de esposa devota. Me alegra tanto que estés aquí. No sabía qué hacer cuando tu mamá simplemente se esfumó. Te dije que dejaras de hablar. Algo en el tono de David atravesó la seguridad de Jennifer. Finalmente, se quedó callada. Jennifer, siéntate, continuó David, señalando hacia la sala. Necesitamos conversar. Nos sentamos los tres, con la tensión tan densa que podía cortarse. David sacó su teléfono. Voy a reproducir unas grabaciones de audio que mi mamá me envió. Puso la primera, la voz de Jennifer hablando con el doctor Endris, pidiéndole documentación profesional sobre mi supuesta incompetencia. El rostro de Jennifer palideció, pero se recuperó con rapidez. David, solo intentaba conseguir ayuda profesional para tu madre. David puso la segunda grabación. Jennifer riéndose y diciendo que la vieja loca por fin se estaba quebrando y que la tendría institucionalizada para el jueves. Esta vez, Jennifer no respondió de inmediato. Estas grabaciones abarcan varias semanas, continuó David con calma. Documentan una campaña deliberada para inventar pruebas de un deterioro cognitivo. David, no entiendes lo que ha sido vivir con ella. Sí entiendo, porque la última semana me dediqué a verificar cada historia que me contaste sobre el comportamiento de mi mamá. David sacó una carpeta gruesa. Hablé con su doctor. Está en perfecto estado de salud. Fui a las tiendas donde compra y los gerentes la recuerdan como una clienta agradable y coherente. Incluso hablé con los choferes de Uber que la han llevado a distintos lugares. Todos la describieron como alguien lúcida y bien orientada. Jennifer miró la carpeta como si contuviera una bomba. Cada incidente que me reportaste sobre supuesta confusión o conducta inapropiada, encontré pruebas de que jamás ocurrió. ¿Estás creyéndole a ella en lugar de a mí? Soy tu esposa. Eras mi esposa, corrigió David con voz tranquila, pero firme. Tiempo pasado. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. David, por favor. Esto es lo que va a pasar. Tienes 2 horas para empacar tus cosas personales y salir de esta casa para siempre. No puedes echarme. Esta también es mi casa. No, no lo es. Esta casa le pertenece a mi madre. Usé su dinero para comprarla y la escritura está a su nombre. Tú has vivido aquí como invitada. Y esa invitación queda revocada para siempre. Jennifer nos miró a los dos, la desesperación sustituyendo su acostumbrada seguridad. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó. No me importa, respondió David sin rodeos. Mientras veía cómo el mundo de Jennifer se desmoronaba, sentí algo que no había experimentado en meses, una completa vindicación. Jennifer intentó usar cada táctica de manipulación que tenía, pero ninguna funcionó ya con David. ¿De verdad le vas a creer a ella en lugar de a mí?, insistió, dejando correr unas lágrimas de cocodrilo. David, ella ha tenido episodios reales.
Se confunde y luego inventa historias para justificar su confusión. Como el episodio en el que llamaste al Dr. Riggs pidiendo documentación de su incompetencia, replicó David con calma. Estaba tratando de conseguirle ayuda. O el episodio en el que le dijiste a alguien que por fin se estaba quebrando y que la internarías para el jueves. Las lágrimas de Jennifer se detuvieron de golpe. Todo esto es su culpa, espetó, señalándome con el dedo. Ella te puso en mi contra. Es manipuladora y celosa porque no soporta que me hayas elegido a mí. Mamá no me puso en contra de nadie, dijo David. Eso lo lograste tú sola. Yo nunca te mentí. David abrió de nuevo su carpeta. ¿En serio? Porque aquí tengo notas detalladas de cada conversación que hemos tenido sobre los supuestos episodios de mamá, y esta semana me dediqué a verificar cada historia. Jennifer guardó silencio. Dijiste que parecía confundida en el supermercado. El gerente la recuerda como una de las clientas más amables. Dijiste que se perdió en un Uber. El chofer dijo que dio direcciones perfectas y hasta dejó buena propina. Vi cómo la cara de Jennifer pasaba por enojo, miedo, desesperación, al final, una furia helada. Muy bien, dijo de pronto. ¿Quieres escoger a tu mamita en lugar de a tu esposa? Adelante, pero esto no se acaba aquí. Volveré con un abogado. Se levantó y se acomodó la blusa con una dignidad forzada. Esta casa fue nuestro hogar matrimonial. Tengo derecho a la mitad de todo lo que hay aquí. David sonrió por primera vez desde que llegó. En realidad, Jennifer, deberías revisar bien las fechas. Esta casa se compró con el dinero de la venta de la casa anterior de mi mamá y se puso a su nombre antes de que siquiera estuviéramos comprometidos. Nunca fue propiedad matrimonial. La fachada de seguridad de Jennifer se derrumbó por completo. Eso es imposible. Nunca me lo dijiste. Nunca te dije muchas cosas, como que desde hace meses sospechaba que algo no estaba bien. O que moví la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada antes de irme de misión. No puedes hacer eso. Ya lo hice. La cuenta a la que tú tienes acceso tiene lo suficiente para cubrir quizás 6 semanas de gastos. Después de eso, tendrás que buscarte la vida. Jennifer miró a David como si lo viera por primera vez. Lo planeaste, has estado planeando dejarme. No, dijo David en voz baja. Yo esperaba estar equivocado sobre ti. Esperaba regresar y descubrir que mi mamá realmente tenía problemas, y que tú de verdad estabas tratando de ayudarla. Caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Pero en cambio, descubrí que mi esposa pasó 6 meses torturando psicológicamente a mi madre en su propia casa. Así que tienes 2 horas para empacar y largarte. Jennifer miró la sala por última vez, luego me clavó una mirada llena de odio puro. Todo esto es tu culpa, vieja bruja vengativa. No, respondí con calma. Todo esto es tu culpa. Yo solo lo sobreviví. 1 hora y 43 minutos después, vimos cómo Jennifer cargaba sus cosas en su auto. No se despidió, simplemente se fue manejando como si la casa nunca hubiera significado nada para ella. Tal vez nunca lo hizo. Tal vez Jennifer siempre la vio solo como un escenario para su actuación. Pero mientras las luces traseras desaparecían, me di cuenta de que algo había cambiado profundamente en mí en esos 6 meses. Ahora era más fuerte, más segura de mí misma, menos dispuesta a aceptar un trato que menospreciara mi dignidad. Jennifer intentó quebrarme, pero en lugar de eso me enseñó lo resistente que realmente soy. El divorcio duró 14 meses, más de lo que había esperado. Jennifer peleó por todo lo que pudo. Contrató a un abogado agresivo y reclamó manutención conyugal, la mitad del mobiliario de la casa e incluso argumentó que tenía derecho a parte de mis pertenencias personales. Está alegando que brindó cuidado sin remuneración y que deberían compensárselo, explicó el abogado de David. También asegura que sufrió angustia emocional por acusaciones falsas de abuso. Incluso en el tribunal de divorcio, Jennifer intentó reescribir la historia y pintarse como la víctima. Pero David se había preparado a fondo. Cuando el abogado de Jennifer presentó supuestas pruebas de mi deterioro mental, el abogado de David contraatacó con historiales médicos que demostraban mi buen estado cognitivo.
declaraciones firmadas de empleados del supermercado sobre mi comportamiento normal y documentación detallada de los incidentes inventados por ella. Lo más dañino fueron las propias confesiones grabadas de Jennifer, las llamadas telefónicas en las que hablaba abiertamente sobre cómo estaba armando un caso para internarme en una institución. Su señoría, argumentó el abogado de David, las declaraciones de la señora Coleman sobre brindar cuidados necesarios se contradicen con sus propias palabras, en las que admite haber fabricado pruebas de un deterioro inexistente. Esto no fue cuidado. Esto fue abuso contra una persona mayor. El juez, visiblemente poco impresionado con el caso de Jennifer, dictó en el acuerdo final que ella no recibiría pensión conyugal. No tendría ningún derecho sobre la casa y solo podría quedarse con las pertenencias personales que había traído al matrimonio. También se le ordenó pagar la mitad de los honorarios legales de David. Lo más importante, el tribunal emitió una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 90 metros de mí o de la casa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó David cuando salimos del juzgado. Libre, respondí simplemente. David pidió una licencia prolongada para ayudarme a recuperar por completo mi hogar y mi vida. Remodelamos habitaciones, plantamos un jardín y poco a poco transformamos la casa en un lugar de paz otra vez. Encontré trabajo de medio tiempo llevando la contabilidad para una organización local sin fines de lucro, un empleo que me dio propósito y autonomía económica. Tiempo después, a David lo reasignaron a Fort Gordon, en Georgia. Lo suficientemente cerca para visitarnos con frecuencia, pero a la distancia justa para que ambos mantuviéramos nuestra independencia. Lo más importante fue que volví a confiar en mis instintos. Jennifer había pasado meses haciéndome dudar de mis percepciones y de mi propia realidad. Recuperarse de ese tipo de manipulación toma tiempo, pero cada día me sentía más segura de mi juicio. Un año después de que se finalizó el divorcio, estaba trabajando en mi jardín cuando noté un auto que pasaba lentamente frente a la casa. Era Jennifer, con un aspecto más envejecido y desgastado, mirando el hogar que había perdido por sus propias decisiones. Sentí algo por un instante. No era exactamente lástima, sino una tristeza por todo lo que había desperdiciado. Luego volví a mis rosales. Necesitaban atención, y ahora este era mi jardín. 3 meses después supe, por conocidos, que Jennifer se había mudado a Florida y se había vuelto a casar rápidamente con un empresario retirado que había conocido en línea. Esperaba, por su bien, que hubiera aprendido algo de las consecuencias de su conducta. Pero lo dudaba. Personas como Jennifer rara vez cambian, solo encuentran nuevas víctimas. Pero ya no era mi problema. Ahora tenía mi casa, mi paz, mi relación con mi hijo y la certeza, ganada a pulso, de lo fuerte que podía llegar a ser cuando era necesario. A veces, esa es toda la victoria que uno necesita. 2 años después de la última vez que Jennifer salió de mi vida, estaba haciendo voluntariado en el centro para adultos mayores cuando la vi al otro lado del salón, durante un evento comunitario. Se veía distinta, más delgada, frágil, con esa tensión que solo tienen las personas que siempre están a la defensiva. Cuando me vio, pude notar que dudaba entre acercarse o irse de inmediato. Optó por acercarse. Margaret dijo con cautela, como probando si mi nombre le iba a explotar en la boca. Hola, Jennifer. ¿Te ves bien? Pareció genuinamente sorprendida por mi respuesta. Estoy bien, gracias, respondió, mirando alrededor con nerviosismo antes de inclinarse un poco hacia mí. Mira, sé que las cosas se complicaron entre nosotras en aquel entonces, pero espero que entiendas que estaba bajo una presión enorme. A veces la gente dice cosas que no siente cuando está abrumada. La miré por un largo momento. Seguía intentando reescribir la historia, convirtiendo 6 meses de abuso psicológico calculado en simples errores provocados por el estrés. Jennifer, espero que hayas encontrado felicidad en tu vida, fue lo único que le dije. No le ofrecí perdón, ni compartí la responsabilidad de lo que pasó, ni validé su intento de minimizar sus actos. En su rostro vi una chispa de decepción, como si hubiera esperado algo más, tal vez un reconocimiento mutuo de errores o un acuerdo para olvidar el pasado. Pero hay cosas que no deben olvidarse ni minimizarse. Bueno, dijo al final, supongo que debería dejarte seguir con tu voluntariado. Cuídate, Jennifer. Me alejé sin mirar atrás, igual que aquella noche en que salió de mi casa.
Le conté a David sobre el encuentro. ¿Cómo se sintió verla de nuevo?, me preguntó. Un poco anticlimático, admití. Parecía más pequeña, menos amenazante. Es porque ya no tiene poder sobre ti. Probablemente esperaba que siguieras con miedo o enojo, algo que pudiera manipular. Pero ya no tenía miedo. Ni siquiera estaba enojada. El temor que Jennifer había cultivado con tanto cuidado se había evaporado cuando salió la verdad. La ira que cargué después también se había desvanecido, reemplazada por algo mucho más valioso, una confianza total en mi capacidad para reconocer la manipulación y protegerme de ella. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, le dije. Ya no soy la misma persona que ella intentó destruir. Ahora soy más fuerte, más consciente y mucho menos dispuesta a aceptar un maltrato de cualquiera. 6 meses después, empecé a dirigir un grupo de apoyo para personas mayores que habían vivido abuso. Mi experiencia con Jennifer me dio claridad sobre cómo funciona la manipulación psicológica y cómo enfrentarse a ella. Lo más importante que les digo a las personas en mis grupos es que confíen en sus propias percepciones. Si alguien te hace sentir confundido sobre la realidad, no es un accidente, es una estrategia. Algunas personas con las que trabajo han sufrido abusos peores que los míos, pero todas comparten esa misma mirada que recuerdo de mis días más oscuros, la de alguien a quien han hecho dudar de su propia cordura. Mi trabajo es ayudarles a recordar que no están locos, que no se lo están imaginando, y que merecen dignidad y respeto. Es el tipo de labor que me hubiera gustado que alguien estuviera haciendo por mí durante esos meses horribles. Como no fue así, ahora yo lo hago por otros. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Porque esto es lo que aprendí: sobrevivir al abuso psicológico no solo te convierte en víctima, también puede hacer de ti un guerrero para otros que necesitan que alguien les crea y les recuerde su valor. Horas antes de aquella confrontación final, yo era la que no tenía a dónde ir, viviendo a merced de alguien que me veía como una molestia que debía eliminarse. Hoy, Jennifer sabe perfectamente cómo se siente eso. La diferencia es que yo nunca intenté destruir a otra persona para conseguir lo que quería. Simplemente me negué a dejar que alguien me destruyera a mí. Y a veces, eso es toda la justicia que el mundo necesita. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y, si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.